Hola mis amados hermanos y hermanas, qué gustazo saludarlos hoy martes 5 de septiembre de 2023. Estamos en la serie Encuentros con Jesús, día 19, se titula El pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Jesucristo dijo que hay un pecado imperdonable. ¿Cuál es ese? Nos toca leer hoy un texto que ha causado controversia entre los intérpretes bíblicos. A algunos les da miedo, a otros les da curiosidad. Creo yo que la enseñanza es más sencilla de lo que muchos pueden pensar, aunque sí, ciertamente la interpretación específica de lo que significa el pecado imperdonable, entre los que estudian la Biblia hay diferentes maneras de entenderlo, algunas interpretaciones completamente alejadas de todo lo que significa entender bien la verdad de la palabra de Dios, pero algunas otras, incluso entre los estudiosos más honestos, hay algunas pequeñas diferencias. Y vamos a, más allá de traer aquí una clase de interpretación bíblica, lo que me interesa es que seamos desafiados por Dios a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, aceptar y recibir la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y no cometer el pecado imperdonable, que realmente ni siquiera creo que estemos en el peligro de cometerlo aquellos que buscamos a Dios cuando entendemos bien a qué se refiere el pecado imperdonable. Vamos a estudiar el día de hoy y recibir palabra de Dios para nuestra vida. Señor, háblanos hoy que nos toca este texto, Señor, que puede ser complicado. Permítenos recibir tu palabra, Señor, y obedecerte, escucharte y encontrarnos con tu Hijo Jesucristo. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Mateo 12, 31 y 32. Solo dos versículos, porque son los versículos que causan confusión a algunos, y vamos a tratar de que hoy día nos quede todo muy claro. Dice la palabra de Dios, Mateo 12, 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Cuál es ese pecado que no puede ser perdonado? Blasfemia significa hablar en contra de alguien, pero no solo hablar en contra, sino de una manera muy flagrante, de una manera terriblemente en oposición de rechazo. Blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. ¿A qué se refiere eso? ¿Y por qué dice que será perdonado el que hable contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo? ¿De qué está hablando Jesús? Primero tenemos que entender en qué contexto está esto. Recuerden que esto no es una palabra que Jesús dijo allá y se va. Cristo la dijo en un contexto específico. ¿Se acuerdan que hemos venido estudiando desde que empezó el capítulo 12? Que Jesús comienza a encontrar oposición, sobre todo por parte de los religiosos. Se le oponen que porque sana el día de reposo, que porque sus discípulos recogen espigas el día del reposo. Hay gente que está en contra de Jesús. Y lo inmediatamente anterior que se nos narró fue Jesús sanando a un ciego sordomudo, ciego sordomudo como Shakira, ¿no? A un ciego y mudo, nada más, que además estaba endemoniado, y los fariseos le dicen, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios y Jesús les responde de una manera que hace ver lo absurdo de su acusación. Y después Jesús viene con esto, que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender el contexto de gente oponiéndose a Jesús, oponiéndose a las obras que hace, oponiéndose a su persona y a la misión que viene a realizar a este mundo. Algunos piensan que la blasfemia contra el Espíritu Santo simplemente es decir algo malo en contra del Espíritu Santo. Me parece que va mucho más allá. No es solamente decir algo en contra del Espíritu Santo, es algo mucho más allá. Algunos piensan que se trata de decir que algo que hace Dios lo hace Satanás, como están haciendo los fariseos en este pasaje. Jesucristo echa fuera demonios por el Espíritu y el poder de Dios, y los fariseos dicen, está haciendo eso por el poder de Satanás. Y hay quienes piensan que el pecado imperdonable se reduce a eso, cuando alguien dice que una obra de Dios en realidad es del diablo y que ese es el pecado imperdonable. Me parece que no, Jesucristo nos está enseñando algo más profundo que eso. No es tan superficial la cosa. Jesucristo está dando una enseñanza mucho más
mucho más profunda, mucho más importante. Entonces, ¿de qué se trata el pecado imperdonable? Les voy a dar la respuesta de lo que enseña mi padre, de lo que enseño yo, de lo que enseñan, pero no solo nosotros, muchos otros estudiosos de la Biblia, que se trata de lo siguiente: un rechazo consciente, deliberado, persistente, flagrante y voluntario de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es simplemente decir algo en contra del Espíritu Santo. No es simplemente decir que algo que hace el Espíritu Santo en realidad lo hace Satanás. Es más allá de eso. Se trata de un rechazo, escuchen, consciente. Consciente, ¿a qué se refiere consciente? Alguien que sabe que Dios es verdad. Alguien que sabe que el poder del Espíritu Santo es verdad. Alguien que sabe que Jesucristo es Señor. Lo sabe y aún así lo rechaza. No lo rechaza por ignorancia, no lo rechaza porque no entiende, lo rechaza aunque lo entiende y aunque lo sabe. Como los fariseos. Los fariseos saben, están viendo. Ellos estudian la Escritura, ven los milagros de Jesús, saben que Jesús es el enviado de Dios y aún así lo rechazan. Número 2, deliberado. Deliberado. Se trata de una decisión de decir, no quiero seguir a Dios, no quiero que Dios esté en mi vida, no quiero que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida. Lo rechazo deliberadamente, o sea, lo decido. Persistente. No solamente es consciente, no solamente es deliberado, es persistente. Sigues y sigues en lo dicho. De hecho, en muchos casos es irrevocable. Por eso es imperdonable. Ahorita hablaremos de eso. Flagrante. ¿Qué es algo flagrante? Algo evidente, algo que no cabe duda. Algo que es como de, ¿será que está rechazando? No, es explícito. Rechazo a Dios, no quiero nada con Dios en mi vida. Y es voluntario, nadie te obligó, es voluntario, de Dios. ¿Y por qué se llama blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Y por qué Jesús dice que si hablas en contra del Hijo se te perdonará, pero no en contra del Espíritu Santo? Es más fácil de lo que parece entender esto. ¿Por qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable? Porque es precisamente el Espíritu Santo el que se encarga de mover nuestro corazón para creer en Cristo Jesús. ¿Sabes eso? Tú y yo no podemos. Tú y yo no podemos por nuestras propias fuerzas. Para empezar, no podemos salvarnos porque no es por obras. Pero ni siquiera creer en Dios podríamos por nosotros mismos. Dios vino, Dios se hizo hombre, Jesús murió en la cruz por nosotros, pagó por nuestros pecados, resucitó y por si fuera poco, todavía envió a su Espíritu Santo para que toque a nuestros corazones y nos invite a creer en Él. Tú y yo no creímos en Cristo Jesús porque seamos muy inteligentes. Sí, me di cuenta que yo, estudiando, llegué a la conclusión de que Jesús es la verdad. No, el Espíritu Santo movió mi corazón. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, es el que me convence de pecado, es el que me conforta, es el que trabaja en mi corazón para que yo crea en Dios. Por eso, rechazar la obra del Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Porque precisamente la manera de ser perdonados de nuestros pecados, la manera de ser perdonado y ser salvo es dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi corazón para poder creer. Si yo rechazo esa obra, no puedo ser perdonado. No porque Dios no pueda perdonarme, no porque Dios no tenga el poder de hacerlo, sino porque el requisito para ser perdonado ya está todo cumplido. Él ya murió en la cruz. Él ya mostró su amor. Él ya resucitó. Él ya me ofrece salvación. Él ya me ofrece perdón. La única manera de que no recibas ese perdón es que lo rechaces. Por eso el pecado imperdonable es ese rechazo consciente, deliberado, persistente, flagrante, voluntario de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque rechazar la obra del Espíritu Santo es rechazar la posibilidad de ser perdonados. Es rechazar la gracia de Dios. Y es algo gravísimo porque es algo consciente, deliberado. Decide. Y sabes que esto es extremadamente grave, porque mira, ¿por qué dice Jesús que el que hable en contra del Hijo del Hombre, de Jesús, se le será perdonado? Pero el que hable en contra del Espíritu Santo no puede ser perdonado. Ya lo dijimos, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Pero entonces, ¿por qué si alguien puede rechazar a Jesús? Bueno, es que hay gente que rechaza a Jesús en un primer momento, pero no está rechazando la obra del Espíritu Santo. A lo mejor está rechazando una presentación del Evangelio que no entiende todavía y quiere entender después. O
o a lo mejor no tiene el conocimiento adecuado, o a lo mejor le están dando un mal testimonio. Imagínate, piensa tú en la antigüedad, la Edad Media, cuando algunos medievales, conquistadores venían a América con una religión cristiana y presentaban una religión cristiana pero que no era el evangelio de Jesús, y presentaban a un Dios crucificado y presentaban una religión de obras, y nuestros antepasados prehispánicos rechazaban a ese Jesús. No estaban rechazando al Jesús verdadero, ¿me explico? Estaban rechazando una mala presentación de Jesús. Esas personas que rechazaban a Jesús no estaban cometiendo el pecado imperdonable, porque no estaban rechazando la obra del Espíritu Santo en su corazón. Estaban rechazando un testimonio por ignorancia, por falta de conocimiento o hasta por mal testimonio. Por eso Jesús dice, el que rechace al Hijo puede ser perdonado si en el futuro lo acepta. Pero el que rechace la obra del Espíritu Santo ya cruzó la línea. Porque para poder aceptar a Cristo Jesús necesitas aceptar la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Espero que quede claro esto, pero déjenme terminar con 3 enseñanzas. Número 1. Si te preocupa tu estado espiritual, no has cometido el pecado imperdonable. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente se pregunta, ¿no será que yo ya cometí el pecado imperdonable? La gente que se pregunta eso es prueba de que no lo han cometido. Eso es prueba de que no lo han cometido. Porque si te preocupa tu estado espiritual, si estás pensando, ¿no será que cometí el pecado imperdonable? Es prueba de que no has cometido el pecado imperdonable porque precisamente te está preocupando tu estado espiritual, y eso es señal de que el Espíritu Santo trabaja en tu corazón. Número 2. Si recibes la gracia de Dios, Él te ha perdonado de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Mira, no cualquier rechazo del Evangelio, no cualquier rechazo de la predicación es necesariamente el pecado imperdonable. Hay gente que te rechaza cuando le predicas el Evangelio. A lo mejor tu hijo, tu esposo, tu amigo, tu cuñado. Tú le predicas el Evangelio, le dices, mira, ven a la iglesia, mira, Jesucristo murió por ti, te ama. Y te dice, no quiero saber. No todo rechazo es necesariamente el pecado imperdonable. Eso no significa que rechazar sea bueno, no. Qué mal que rechazan el Evangelio, qué mal que rechazan la predicación. Pero no significa necesariamente el pecado imperdonable. Probablemente después aceptan a Cristo, probablemente están en un proceso de lucha en su corazón, probablemente no entienden todavía bien a qué significa, probablemente todavía tienen algún problema de orgullo, pero no necesariamente es el pecado imperdonable, porque el pecado imperdonable es aquellos que saben conscientemente y exactamente que Jesús es el camino, que Dios es la salvación, pero lo rechazan. Y esto es grave, es extremadamente grave, porque es la perdición. Pero nos ayuda a entender también lo maravilloso de nuestro Señor, que nos hace una invitación a creerle, a aceptarle, y que no nos va a forzar a hacerlo, no nos va a forzar a hacerlo. Y también nos ayuda a entender que aquellos que terminan separados de Dios, aquellos que experimentan el infierno, no es por la maldad de Dios. Los que experimentan el infierno no es porque Dios los mande al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. El que se va al infierno, se va porque quiere. Porque el infierno es separación de Dios. ¿Y quiénes van al infierno? Los que dicen, no quiero estar con Dios. No me interesa Dios. No quiero tener una relación con Él. No quiero acercarme a Dios. Y Dios dice, adelante. Eso es el infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Dios quiere que todos se salven. Entonces, ¿quién no se salva? El que no quiere. Mi hermano, si recibes la gracia de Dios, Él ya te ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros, y es imposible que cometas el pecado imperdonable, porque el pecado imperdonable es algo extremadamente grave. Número 3, si dejas que el Espíritu Santo obre en ti, eres salvo para siempre, y eso no te lo quita nadie. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional que nos ayuda a entender un poco más de tu palabra, entender de ti, entender de tu amor. Permítenos, Señor, vivir amándote, Señor, aceptándote en nuestro corazón, recibiendo el trabajo que tú haces en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que este devocional haya sido de bendición para todos ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.